El próximo 10 de diciembre tendrán lugar las elecciones municipales en Venezuela, un proceso que debía haberse llevado a cabo hace un año y para el cual los factores democráticos del país no lograron un acuerdo suficientemente respaldado sobre su participación. Venezuela ha sido tradicionalmente un país en el que las elecciones municipales parecieran estar en un segundo plano en cuanto a su importancia, producto tal vez del exagerado presidencialismo que caracteriza al país y que ha sido muy exacerbado durante las últimas 2 décadas. No obstante, el municipio es o debería ser el gobierno más cercano a los ciudadanos. De hecho, la Constitución Nacional lo define como la unidad política primaria de la organización nacional. Y dentro de sus funciones o responsabilidades encontramos una serie de elementos que tocan directamente la calidad de vida de los ciudadanos, tales como espectáculos, vialidad, ornatos, salubridad, lo cual lleva a pensar que las alcaldías deberían ser un punto de encuentro más allá de las diferencias políticas, pues al fin y al cabo todos deberían estar de acuerdo en que quieren una mejor calidad de vida. Para hablar sobre este tema, damos la bienvenida al profesor Fortunato González Cruz, abogado constitucionalista, politólogo, director del Centro Iberoamericano de Estudios Provinciales y Locales, primer alcalde electo de Mérida, por voto de los ciudadanos. Profesor, un gusto darle la bienvenida. Rector, bienvenido, un gusto estar con ustedes. Bueno, yo en primer lugar, contento de que esté Fortunato con nosotros. Fortunato no solo es mi amigo, un compañero de viejas luchas, pero además que hemos tenido cualquier cantidad de diferencias también. No, lo respetamos muchísimo. Sí, pero hay algo muy importante, es que yo después de viejo decidí estudiar Derecho, y por supuesto que cuando yo fui a ver Sociología, no recorría Sociología Jurídica, ¿con quién iba a verla? Con Fortunato. ¿Por qué? Porque era con el que yo podía pelear en un salón de clase, o él podía pelear conmigo en un salón de clase, y sin embargo eso no ocurrió, pues, porque eso es lo interesante, pues, ¿no? O sea, y entonces, bueno, me llena de mucha satisfacción haber sido alumno de Fortunato y haber aprendido. Usted como que le saboteaba las clases. No, para mí es un gran honor. Pero además a mí me parecía impresionante que alguien hablara de Habermas. O sea, me parecía impresionante porque, bueno, ese tipo de filósofos no lo lee toda la gente. Pero bueno. A mí me gusta mucho la filosofía, pero primero tengo que saludar a los oyentes. A ti, es un gran honor compartir con ustedes este rato, con mi alumno. Así es. Y ahora mi rector, me siento muy orgulloso de ello, y con quien me ha unido una gran amistad, un gran respeto y cariño mutuo, a pesar de las diferencias que podamos haber tenido. Cuando usted anunció que había elecciones municipales, pues no es verdad. No es verdad. No hay elecciones municipales, hay elecciones de alcaldes, porque no se eligen consejos municipales. Ciertamente. Y así al que no las elecciones elegir regionales no fueron igual, regionales, fueron de gobernadores. Esto es una trampa. Esto es una trampa como muchas otras de un sistema presidencialista. Vamos a elegir las cabezas. Presidente, gobernador, alcalde, pero y los cuerpos legislativos no van a funcionar. Es decir, una sociedad civilizada, moderna, tiene al menos 3 poderes totalmente diferenciados. El poder legislativo es el primero, porque es el que está conformado por la representación de la gente. Yo elijo diputados nacionales, legisladores regionales y concejales. Pero resulta que para esto eso no tiene ningún interés. Sino el presidente, el gobernador y el alcalde. Y no es así, la Constitución no establece esto. Por otra parte está también los tribunales, que sería el tercer poder. De manera que ya la convocatoria de elecciones municipales nos esconde una trampa que no ha estado en el debate, es increíble. No está en la primera plana del debate. Vamos a elegir solamente alcalde y no concejales, y eso no es correcto. ¿Y ambos tienen el mismo periodo? Y ambos tienen el mismo periodo. Es más, la ley orgánica del Poder Público Municipal y la ley orgánica de procesos electorales establece que la elección de alcalde y concejales tienen que hacerse simultáneamente. Igual, y la de gobernador y legisladores. Simultáneamente. Están violando esa disposición. Pero bueno, nosotros estamos en un régimen de fuerza, en una especie de dictadura rara. Entonces nosotros nos vemos arrastrados por una corriente que nos obliga a ejercer nuestros derechos ciudadanos
bajo unas condiciones anormales. ¿Qué es una alcaldía? Les cuento primero que Fortunato es uno de los que ha trabajado más, que yo recuerde, pues, el tema de la municipalidad, o sea, el papel de lo municipal sobre el desarrollo local, sí. Ha trabajado en el tema ambiental, o sea, ha mezclado muchas cosas. Y si mal no recuerdo, Fortunato fue uno de los promotores de la reunión de las Tres Méridas. Así es. O sea, bueno, si yo mal fui no vicepresidente de la Organización Iberoamericana de Municipios y eso me llevó a contactar a todos los municipios de Europa y de América. Y a conocer muchísimo sobre esto, y por eso es que fundo el CIEPROL, el Centro de Estudios Municipales, y casi todos mis libros, salvo el de Constitucional, son municipales, son de trabajos municipales. Y la Asamblea Nacional me pidió que elaborara el nuevo proyecto de ley de régimen municipal, que se lo entregué a Juan Pablo Guanipa hace 2 años, pero bueno, eso está en su lío. Ahora, ¿qué es eso? ¿Qué es una alcaldía? Mire, una alcaldía es parte del municipio realmente. El municipio debe tener un gobierno colegiado. La que más importante incluso que la alcaldía es el Consejo Municipal. Porque el Consejo Municipal está conformado por concejales que representan a la diversidad política de la ciudad. En la ciudad todos pensamos políticamente distintos. Todos estaríamos posiblemente de acuerdo en que tenemos que tener un bombillo en el poste. Pero a lo mejor no estamos todos de acuerdo en qué color va a tener el poste. La marca del bombillo. O la marca del bombillo. O la marca del bombillo. Entonces pueden haber diferencias, o si la luz es blanca o la luz es amarilla, ¿no? Entonces, las diferencias políticas es lo que se llama pluralismo, no las otras. Y el gobierno de las ciudades, en todas partes del mundo y en toda la historia, ha sido de consejo municipal, de municipio. Claro, la palabra tiene origen romano, con el trasvase por Europa y sobre todo por España. Pero los gobiernos de las ciudades siempre ha sido un gobierno de los ciudadanos, es decir, las familias o los paterfamilias o los jefes de familia se reunían para decidir dónde hacer el acueducto, dónde traer el agua, dónde iban a pastar las ovejas y dónde iban a pastar las cabras. La verdad que el gobierno de la ciudad es un gobierno de los propios ciudadanos que eligen o designan un cabeza de familia, un ciudadano, los mejores ciudadanos. No requieren otra cosa, sino ser muy buenos ciudadanos para que gobiernen la ciudad. Uno de ellos posiblemente lo elijan para presidir el consejo o para dirigir el ejecutivo cuando la ciudad es un poco más grande, que se requiere ya la dirección, como en la universidad, el consejo universitario, el rector. Y eso es lo que se comenzó a llamar alcalde en Venezuela, siguiendo una tradición árabe, española, pero nosotros nunca tuvimos alcaldes en la historia. Fueron tenientes de justicia mayor. Y los alcaldes eran el alcalde del agua, el alcalde del camino, el alcalde del puente. Eran alcaldes, pero no con esa función más política, sino más bien de servicios. El alcalde lo inventamos en la ley del 89. En la ley del 89. Antes había habido el administrador municipal, siguiendo una tradición norteamericana, el city manager, que yo concursé para el city manager y fui y gané ese concurso. La verdad que yo primero fui 4 años administrador de la ciudad y luego alcalde. Ahora, la alcaldía es importante porque concentra el ejecutivo, pero lo más importante a mi juicio de un gobierno de la ciudad es el consejo municipal, porque es la representación del colectivo de la ciudadanía y además es la discusión política de los problemas de la ciudad. Entonces hay una fusión, entre la política, entendida como todo esto del poder, etcétera, y el servicio. Y ahí es donde se aprende la política. El municipio, aparte de ocuparse de los asuntos más inmediatos de la gente, es una escuela de la política. Y se tiene toda esta conciencia, todo esto que usted nos acaba de reseñar, profesor, me suena como muy bonito, como que no lo veo aquí. Esa conciencia sobre todo esto que usted acaba de referir, ¿la tenemos en Venezuela? Yo creo que hay un sustrato de cultura, porque los tiempos más duros de Venezuela, la guerra de independencia, la guerra federal, los municipios funcionaban para atender las cosas más urgentes de la población. Pero nosotros hemos tenido gobiernos centralistas
desde Simón Bolívar hasta acá. Los únicos gobiernos más o menos descentralizadores fueron, mire, el último gobierno de Carlos Andrés y el gobierno de Ramón J. Velázquez, pero después vuelve Caldera a centralizar y después nos caemos en esta desgracia tan grande que nos está ocurriendo en Venezuela, que hay una hiperconcentración del poder. Pero nosotros tuvimos en algún momento una cierta cultura. Hay otros países que tienen muchísima más cultura en esto. Por ejemplo, Colombia. En Colombia el municipio es muchísimo más importante que una gobernación de provincia. Allá lo llaman departamento. Y en todo el resto de América es evidente que el municipio tiene más poder, y no se diga en los países desarrollados. En Estados Unidos, para un norteamericano, es mucho más importante el mayor que el gobernador o que el presidente. En Canadá, incluso para ser primer ministro de Canadá hay que ser concejal en un municipio chiquito. ¿Y no será que los mismos alcaldes no han procurado crear una cultura de respeto a lo que significa la municipalidad? También tiene que ver eso. Mira, nosotros en la experiencia de Mérida es muy triste. Nosotros, después de mí, vinieron los alcaldes y todos querían ser gobernadores. Entonces ya, en vez de ejercer como alcaldes, querían ser gobernadores, entonces convertían la alcaldía en una especie de plataforma para ser gobernadores, entonces descuidaban la ciudad. La ciudad está muy descuidada. ¿Qué hace un alcalde? Un alcalde es un conserje, una cachifa, una persona que tiene que estar al servicio de la gente, que tiene que andar a pie, tropezando con todo el mundo. Claro, cercano de la gente. Yo eso por lo menos lo tenía sumamente claro. Y yo todavía sigo haciendo mi mercado en el Jacinto Plaza, que por cierto fue una idea nuestra. Es decir, el alcalde es un ciudadano al servicio de los demás. Ese es el alcalde. Ahora, hoy, en estas circunstancias tan difíciles, el alcalde no solamente puede ocuparse de la basura o qué sé yo, de los espacios públicos, tiene que ocuparse también en un mundo globalizado, donde la competitividad es enorme, también tiene que ocuparse de ponerse un poco por encima de los problemas cotidianos y liderar la ciudad. Okay. Así como el rector tiene que liderar la universidad por encima de que haya o no vigilante o que tenga problemas, pero tiene que ejercer un liderazgo para que la universidad se coloque como la primera en Venezuela, como efectivamente lo es. También el alcalde tiene que liderar la ciudad y decir, mire, esta ciudad está aquí y tiene unas improntas y tiene una personalidad y tiene una... Por eso la Unión de las Méridas del Mundo para mí fue un programa fundamental. La marca ciudad, básicamente. Porque es una marca. Y lo logramos. Vamos a hacer una pausa. Amigos, estamos conversando con el profesor Fortunato González Cruz, abogado constitucionalista, politólogo, director del Centro Iberoamericano de Estudios Provinciales y Locales y primer alcalde elegido de Mérida. ¿Qué pregunta dejamos sobre la mesa, rector? No, hay una pregunta que siempre que a uno le parece curioso. ¿Sí fue buen alcalde Irene Sáenz? ¿Sí fue buen alcalde Leopoldo López? Capriles Radosky creo que fue alcalde también, Ramón Muchacho, porque esa alcaldía de Chacao, esa alcaldía del estado Miranda, dicen mucho, porque ya son una referencia en el país. Ahora, volvemos otra vez al tema, un poco para cerrar y entrar en otro, ¿qué es una alcaldía? ¿Qué hace realmente? O sea, ¿qué hace realmente un alcalde? ¿Y qué se requiere para ser un buen alcalde? Y yo creo que esa es la parte final de este programa, que usted va a un proceso eleccionario. Ahora, usted tiene que escoger un candidato. Claro. Ahora, ese candidato lo va a escoger ¿cómo? ¿Por el color de los ojos? ¿Por el tamaño? ¿Por el partido político de donde viene? No, se supone que usted lo va a escoger que tiene que cumplir algunas condiciones. Vamos a hacer una pausa, amigos. @Bonucci Mario es la cuenta personal del rector en Twitter y @Rectorado ULA, la cuenta oficial del rectorado. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Visión Universitaria conversando con el profesor Fortunato González Cruz sobre las alcaldías. Nos aclaraba en principio, no van a haber elecciones municipales, van a haber elecciones de alcaldes, dado que no se están eligiendo los consejos municipales como debería hacerse. Dejamos una pregunta sobre la mesa, rector. Claro, y yo le preguntaba a Fortunato, ¿fue buena alcaldesa Irene Sáenz? Leopoldo, Capriles, Ramón Muchacho, o podríamos entrar por comparación Jorge Rodríguez, por ejemplo.
O sea, porque en la medida que sepamos si fueron buenos o malos, de ahí se va a desprender qué es un alcalde y hasta dónde ¿Y qué es llega. un buen alcalde? Sí, bueno, usted, señor rector, ha colocado de ejemplo El peor. alcaldías caraqueñas Ajá. o municipios caraqueños. Y Caracas es un caos. En la organización política de Caracas eso es un caos. Porque usted tiene una alcaldía o un consejo municipal en Chacao y no lo tiene en Caricuao, que tiene muchísima más población que Chacao, pero en Chacao hay buenos negocios. Mira, ¿de qué depende que un alcalde sea exitoso o no? Depende fundamentalmente de que la gente esté contenta con su gestión porque le funcionan los servicios, porque el agua sale, porque le pasa el camión de la basura, porque los bombillos le prenden en la noche, porque el parque lo tiene limpio. Entonces, esos son los parámetros de medición de un alcalde. Ahora, en tiempos de crisis, tiene que venir un plus. Y en tiempos de globalización, tiene que venir otro plus, que es el tener conciencia de cuál es el papel que desempeña su municipio o su ciudad en el contexto mundial, regional, nacional y mundial. Ese es un desafío. Y luego, tiene que ser la voz de la ciudad, tiene que de alguna manera ser el vocero. O sea, que tiene que ser un líder. Tiene que ser un líder que tenga una visión política de largo plazo de su ciudad, pero además que la gente sienta que ese es su discurso. Y entonces hay alcaldes exitosísimos, porque tienen esa visión. No solamente cumplen con lo ordinario o porque tienen mucho dinero. Ahora, un alcalde en Venezuela, en las actuales circunstancias, bueno, ya sobrevivir es bastante, ¿no? Pero a pesar de todo, por ejemplo, las elecciones del domingo, vamos a elegir unos alcaldes. Esos alcaldes se metieron en el lío a sabiendas del lío en que se estaban metiendo. ¿Verdad? Que no me venga a decir el lunes, ay, que yo no tengo plata. Ya un momentico, usted se metió en este lío, o un berenjenal, como se lo dije al CIE Monsalve, pero nosotros nos vamos a meter contigo. Entonces, ¿qué te demanda la ciudad? Primero que se ocupe de eso. Si no te ocupes de tu proyecto personal, ocúpete del proyecto de Mérida. Tú tienes un programa para Mérida, no me vengas con eso. Mérida tiene su propio proyecto. Si uno se para en la montaña o en un mirador por ahí cerca y ve a la ciudad, yo digo que la ciudad es una mujer hermosísima, pero que está muy maltratada, está sucia, maltratada, tiene verrugas. Entonces tú lo que tienes que es tratar a esa mujer, consentirla, porque esa mujer además apasiona, esa mujer es sensual, porque se capta por los sentidos, por el olfato, por la textura, por los colores, por el perfume o la hediondez, ¿no? Si te rodean pajaritos o zamuros. Entonces tienes por delante un reto frente a una muchacha que se llama Mérida, que estuvo acostumbrada por años a ser culta, bien tratada, con la musiquita de sus ríos, y que está en la situación que está. Entonces, ¿cómo volver a poner a esa muchacha hermosa, orgullosa, satisfecha, culta, juvenil? Ornato, plaza, limpieza. Rumba. Mérida es rumba. Una vez yo le puse a mis alumnos que me dibujaran Mérida y entre los dibujos salió una rumba. Porque Mérida es una rumba, porque es juvenil. Entonces, el alcalde, si quiere ser muy bueno, tiene fundamentalmente que leer la lección que emana de la ciudad. Y una de las ciudades que tienen una lección más clara es Mérida. Primero, una lección estética, porque en Mérida aprende uno a valorar el arte, lo estético, el buen gusto. Conservacionista. El ambiente. El ambiente tiene que ser eje esencial de Mérida. Patrimonio histórico, patrimonio cultural, patrimonio, es decir, Mérida es una ciudad patrimonial y joven, entonces tiene que tener espacios públicos, diversión, feria, sin duda. Entonces, esa es la lectura para una ciudad como Mérida. Para una ciudad como Mucuchíes, bueno, hay una lectura que tiene más que ver con la vocación de ese, por eso el municipio.
El municipio es el lugar tuyo, en donde tú te sientes bien. El lugar es el sitio, pero con un plus, que tú estás enamorado de ese sitio, la nostalgia. ¿Cómo defines Mérida? Te lo digo porque esta mañana entregamos una distinción honoraria en el Consejo Universitario y hablábamos del término ciudad universitaria, porque también depende cómo tú etiquetes y cómo muestres y cómo la vas a vender. Ciudad universitaria, el Jardín de Venezuela, que yo creo que ese nombre ya lo tienen otras ciudades, pero... Boconó es la del Jardín de Venezuela. Como Boconó, pero sí. Yo creo que aquí hay también, o sea, ¿cómo se define? Ciudad de los Caballeros, Ciudad de las Rumbas. ¿Podemos desarrollar Mérida industrialmente? Entonces, fíjate que si uno coloca un mote, un nombre, eso le da una fuerza una muy misión grande. y visión a la final. Sí. ¿Cómo defines Mérida, Fortunato? Mérida es una ciudad muy hacia la cultura. Y esa es una impronta universitaria. Sí, en Mérida, antes de bancos, antes de industrias, lo que hubo fue conventos y colegios. Mira, el primer colegio que se funda en Venezuela de los jesuitas en Mérida, 1628, todavía están los libros en la universidad. Hace más de 400 Y ese hecho determina la ciudad, pero además la ciudad se construye en un emplazamiento que es rodeado de montañas y de ríos. Entonces es una ciudad placentera y que induce más al cultivo de lo estético y de lo ético que a los negocios. ¿Y por qué nos demoramos tanto en crear una facultad de arte? Mira, de todas maneras la ciudad siempre tuvo ese sentido del arte, ¿no? Ahora, organizar y voy a decir una cosa terrible, pero me lo van a perdonar, organizar a todos esos locos del arte era un reto. Mira, yo designé como directora de cultura de mi alcaldía a una muchacha hippie, María Josefa Pérez, artesana, con la cera, hacía sus cositas, era periodista. Porque la ciudad demandaba en ese momento un mensaje de que en Mérida cabemos todos. Y se hicieron incluso los mercados de los artesanos. Porque Mérida tiene esa vocación universal que tiene toda ciudad culta. Ahora, como ciudad culta y con ese sentido estético, entonces es una ciudad turística. Pero entonces atrae a la gente. Usted no puede hacer una ciudad turística, o la puede hacer, pero eso es muy difícil. O sea que uno de los motores más importantes de desarrollo de la zona es el turismo. Primero la cultura, y luego el turismo, después el turismo. Y los servicios. La industria de Mérida, que la debe tener, tiene que formar parte del plan de la ciudad y va desde Ejido hasta los túneles. El Llano de la Alegría y el Llano del Anís. Eso tiene que ser mucho más desarrollado hacia esa industria mediana, de altas tecnologías, que requieren mucha inversión también. Que es un poco lo que ha ocurrido también, ¿no? Porque hay cosas importantísimas allí. Entonces, yo creo que es por allí, en un plan que va desde la Quebrada de la Virgen, desde Tabay, hasta los túneles. Una de las cosas que tiene que hacer el próximo alcalde es el plan local. Yo dejé el plan de ordenación urbanística, pero hace falta el plan local. Y la universidad tiene además capacidades enormes que pueden ser aprovechadas por el alcalde, como lo aproveché yo en mi tiempo, para hacer el plan local. De manera que la ciudad tiene que seguir siendo y tiene que profundizar en esa vocación que siempre ha tenido. Ahora, Fortunato, ya sabemos que es una alcaldía, ya sabemos que es un alcalde. Ya tenemos idea, o ya tenemos por lo menos por dónde iniciar un proceso de reflexión de hacia dónde debería ir Mérida. Hay que aterrizar todo esto ahora en las circunstancias actuales. Entonces, ahora, la pregunta es, ¿qué condiciones debe tener una persona para ser alcalde de Mérida y que sea el alcalde que queremos realmente, ¿no? Ya sabemos que queremos una ciudad culta,
una ciudad limpia, una ciudad confortable, una ciudad universitaria, una universidad turística, perdón, una ciudad turística, una ciudad donde la diversidad tenga presencia, donde lo ecológico tenga presencia. Primero tiene que ser un buen ciudadano. ¿Qué significa un ser buen ciudadano? ciudadano? Es una persona que buen amigo. Buena gente, buen vecino, buen padre de familia, buen compañero de clase, más nada. O sea, que tiene que ser relativamente conocido. Sí, Un extraño no puede ser. Extraño nunca. Otra cosa es que pueda venir de afuera, como fui yo, que yo soy de la Quebrada de Trujillo, pero yo me enamoré de esta ciudad y he cultivado mis conocimientos sobre la ciudad. Y yo creo que el alcalde tiene que estar muy metido en querer ser alcalde. Es decir, yo quiero esta ciudad y yo quiero dirigir esta ciudad y ese esfuerzo colectivo por recuperar lo que hemos perdido y mejorar mucho más. Es decir, tiene que tener pasión. Ser un buen ciudadano, tener muchísima pasión por la ciudad y tener vocación para rodearse de un equipo que sepa. No puede gobernar por ocurrencias. A mí se me ocurre qué. No, un momento. Aquí no se le puede ocurrir a usted nada. Usted tiene unas condiciones de liderazgo, tiene un compromiso con la ciudad y una pasión, y luego usted tiene que desarrollar una acción sobre la base de un plan. Y ese plan, la universidad es fundamental para hacerlo. Porque el plan necesita ideas claras y dinero. Por lo tanto, tampoco el alcalde puede ser jefe de la oposición. El alcalde tiene que ser jefe del gobierno, de su gobierno. Y tiene que de alguna manera bailar pegado con el gobernador que tenga y con el Poder Nacional con el que tenga, hasta donde las circunstancias políticas lo permitan. Y dejarle la jefatura de la oposición a otro líder de su partido o de donde sea. Pero el alcalde tiene que de alguna manera captar que mientras mejor alcalde y más apasionado sea por la ciudad, más fuerza va a tener para imponer sus criterios o para convencer con sus criterios a los otros dos poderes. Es decir, al poder regional, que tiene más recursos incluso que el municipio, y al poder nacional. Yo preferiría que mi alcalde esté claro de que tiene a un pueblo angustiado, un pueblo que está haciendo colas todos los días, un pueblo que tiene problemas gravísimos, y que para salir de ellos tiene que generar desde Mérida una esperanza no solamente para Mérida, sino para todo el país. Porque ya eso de seguir el ejemplo que Caracas dio no me parece. Yo creo que estamos perdidos del foco. Eso podría haber sido el 19 de abril. Pero hoy en día el peor ejemplo que nos está dando en Venezuela a los demás es Caracas. Conversamos con el profesor Fortunato González, director del Centro Iberoamericano de Estudios Provinciales y Locales, primer alcalde de Mérida. Estamos hablando sobre las elecciones de alcaldes que van a tener lugar el próximo 10 de diciembre. Antes de ir a la pausa vamos a dejar sobre la mesa el tema de contextualizar lo que van a ser las elecciones. ¿En qué momento ocurren? ¿Ocurren con una oposición dividida? ¿Ocurren en un momento de hiperinflación? ¿Ocurre en un momento en el que las alcaldías muchas han sido prácticamente desmembradas en sus competencias? Vamos a aterrizar todo lo que hemos hablado hasta ahora en ese contexto que tenemos en este momento. Qué bueno. Ya volvemos acá en Visión Universitaria. Estamos de vuelta en Visión Universitaria. Hablamos sobre las elecciones de alcaldes que van a tener lugar este 10 de diciembre. Conversamos con el profesor Fortunato González Cruz, quien nos ha explicado qué es una alcaldía, qué debe tener una persona que aspire a ser alcalde, qué características le deben marcar. Destaca la pasión, diría yo, para resumir en una palabra, ¿no? Pasión y compromiso por su ciudad, amar una ciudad, y que no se utiliza la alcaldía como una plataforma para llegar a otros cargos, como sabemos que ha ocurrido en Mérida, el municipio Libertador en particular, ya en reiteradas ocasiones. Ahora bien, desde el punto de vista, vamos a decir teórico, de todo lo que hemos visto, pues suena muy bien todo, nos permite comprender bastante, pero ¿cómo aterrizamos todo esto, profesor Fortunato, en un momento en el que se han cercenado competencias a la alcaldía, a las alcaldías?
cómo aterrizamos una realización de proyectos, por ejemplo, en esta espiral de hiperinflación en la que está sumergida Venezuela en este momento. Cómo puede avanzar un alcalde en un momento en el que lo político priva por encima de prácticamente cualquier cosa. Vemos, por ejemplo, la respuesta a la posibilidad del canal humanitario. Se dice que eso va a ser para invadir a Venezuela, que no van a haber medicinas para Venezuela por eso. Pongo esto como ejemplo de actitudes extremas en donde lo político está por encima incluso de la vida. ¿Cómo aterrizamos todo eso en el contexto que tenemos en Venezuela en este momento? Puesto en otro plato. Tal como esta mañana en Consejo Universitario estuvieron presentes los candidatos a alcalde y un decano que tenemos allá adentro, oficialista, diputado de la Asamblea Nacional, le preguntó, ¿usted está dispuesto a irse a juramentar a la Asamblea Nacional Constituyente? Le preguntó al CIDE Monsalve. Y yo contestó que sí. Por eso, pero entonces ahora, en un CNE que nos ha puesto a votar en cualquier lado, que a mí me mandaron para la Cuesta del Ciego. Unos jerarcas gubernamentales que te dicen, para ser candidato necesitas carta de buena conducta y te lanzan cualquier bola de humo, cualquier pote de humo para crear desesperanza. A donde quiero llegar es, ¿por qué debemos ir a votar el 10? Porque es la única arma que tenemos los demócratas. La única manera que nos queda realmente de decir, mire, yo soy demócrata, yo creo en la Constitución, creo en un sistema democrático, es mediante el ejercicio del voto personal. Y los abstencionistas estos, como Bueno, pero es que María Corina, Alfredo Ledesma. La abstención es que tú mismo te quitas tu voto. Tú mismo te robas tu voto. Yo fui candidato a diputado cuando la Mojalú dijo, no, aquí no hay elecciones. Y yo dije, pero ¿por qué ese señor manda sobre mí? Y primero me obligaron a meterme en esto, pero yo tampoco quería. Entonces, yo tengo mi voto como venezolano, de acuerdo con la Constitución y de acuerdo con la lógica. Bueno, yo voy a votar. A mí me ponen a votar en la Vega de Zumba, como efectivamente parece que voy a votar, pues yo no tengo ningún inconveniente en ir a votar a la Vega de Zumba. Usted lo mandan a votar para la Conchinchina, como se dice vulgarmente, y usted va. ¿Y por quién? Bueno, por la alternativa que tenga, ¿no? Al único que Dios le dio bueyes fue a San Isidro. Yo voy a votar por los bueyes que hay, no voy a escogerlo. ¿No? Ahora, si gana mi alcalde, mi candidato, es un espacio de libertad dentro de un modelo autoritario. Entonces ya yo estoy ganando un espacio. Ramón Guevara me llama de bailadores, como a las 2 de la madrugada, y me dice, me están diciendo que no me puedo ir a juramentar a la Asamblea Nacional Constituyente. Ajá, ¿a quién le vas a hacer caso? ¿A Ramos Alud o al pueblo que votó por ti? Yo estoy claro. Yo cobro. Además, yo soy de la Quebrada, Trujillo. Y cobro con un cuchillo en la mano si es necesario. Porque eso se llama quebrada de cueva. No, la Quebrada arriba. Quebrada de cueva donde venden pollo. Ok. Bueno. ¿Por qué? Porque lo primero que tiene que tener un político claro es que primero está la voluntad popular. Primero está la voluntad de tus electores. Y esos son los que tú tienes que defender. Ahora, que haya criterios en Caracas que debes o no porque legitimas, pero al fin y al cabo, la legitimación no va a proceder de mérito. Ese es un discursito que llevó al ridículo a Guanipa en Maracaibo, por ejemplo. Entonces, tú tienes que ejercer la cuota. Ahora, en medio de las circunstancias que hay, pues en medio de las circunstancias que hay, siempre habrán dificultades. Hoy son muy duras, pero es que antes también las habían. Yo tampoco viví en un nido de rosas cuando yo fui alcalde. Mi primer enemigo era mi partido. Siempre hay que lidiar en dificultades. Hay unas mayores y unas menores. Las circunstancias actuales son muy difíciles. Y quienes se lanzaron esto las conocen muy bien, como ustedes. Preguntarán nuestros digamos, asiduos, ¿de qué partido nos estás hablando? Mira, yo fui elegido, primero fui el primero, entonces mi nombre, además Fortunato, era muy feo y era el único casi, entonces pegó, ¿no? Pero hubo una circunstancia porque Copey había escogido otro candidato, que lo habían mandado desde Caracas. Es decir, lo escogieron en Caracas. Entonces yo digo, eso no lo acepto. Entonces hicimos una alianza entre Copey, el Partido Comunista y el MEP.
Ah, buen enredo, ¿no? El que encabezó la lista de Copey fue José Luis Moreno, presidente del Partido Comunista, el panadero, Claro. el hijo de Chuy. Entonces, fue una alternativa al poder central, porque ya Caracas había designado el candidato a alcalde. Se habían robado las boletas en las elecciones aquí. De manera que yo soy, de alguna manera, consecuencia de esa lucha de la provincia por tener una palabra, una voz. Y a mí me gusta mucho que el alcalde de la oposición haya sido elegido en primaria. Ahora bien, profesor Fortunato, el rol ciudadano no se debe limitar a solo votar, no es cuestión de ir, te elegí y me desentiendo del gobierno. ¿Cómo puede participar activamente un ciudadano en el mejoramiento de su ciudad? Que vemos que aquí se sigue esperando mucho que todo lo haga el político. Eso me gusta mucho porque el concepto de ciudadano viene de Aristóteles, de la politeia de Aristóteles. Ciudadano es el que participa de la ciudad. Ahora, hay muchas maneras de participar de la ciudad. Mira, si tú eres, vamos a suponer una señora que tiene que pararse a las 4 a hacer la cola para conseguir el efectivo para poder comprar unos cambures, para que los niños se paren a las 7 y poderlos llevar a la escuela. ¿Qué más le vas a pedir? Tremenda ciudadana. Si tienes que hacer lo imposible por llevar algo de comer a la casa, en estas circunstancias, ¿qué es ser buen ciudadano? Cumplir con los deberes básicos. ¿Qué es un buen ciudadano para un profesor universitario? Dar clases, estar con sus alumnos, no abandonarlos, estimularlos, insuflarles la obligación que tienen de también ser ciudadanos. La principal obligación de la universidad es dar clase y la principal obligación de un profesor es dar clase. Eso es ser un buen ciudadano. Pero además, no como hace la luz verde, no tirar cualquier cosita que es simplemente tener un cierto sentido de ciudadanía, de portarse bien, de hacer las cosas bien hechas. Más nada. No hay que ser héroe, sino buen ciudadano implica vivir en un colectivo cumpliendo con los deberes esenciales que tenemos. Yo formo parte de un condominio, yo fui presidente de la Asociación de Vecinos del Carrizal A. Y ahorita tenemos una calle, eso se acabó por un consejo comunal que montaron, y que eso sirve para repartirse entre ellos el carnet de la patria y la bolsa de comida. Pero no era la Asociación de Vecinos del Carrizal. Y sin embargo, los bombillos que están en la calle los compramos nosotros. Nosotros, los vecinos. Y nosotros estamos cuidándonos de tener en nuestra organización la mejor organización posible. Y eso es ser ciudadano. Ahora también yo tengo que estar pendiente de llamar. Cuando a mí se me va la luz en mi casa, yo inmediatamente llamo. ¿Por qué se me fue la luz? Bueno, yo sé que la luz se fue, entre otras cosas, porque se robaron los cobres del Guri, de las grandes plantas y de aquí de Mérida. Pero uno tiene también que ejercer el derecho a reclamar, a protestar, a señalar. Es decir, ser un ciudadano activo. Nosotros tenemos el deber de conocer a nuestro concejal. Y el concejal tiene el deber de decir, mire, mi teléfono es este. Para que el ciudadano tenga contacto directo con su concejal y el concejal con él. De manera que el gobierno de la ciudad sea un gobierno de participación ciudadana, que no estar en una asamblea levantando las manos, no, que me consulten los programas, que me los pongan en internet. Bueno, internet ya también está fallando mucho, pero en todo caso, que me lo manden por WhatsApp. Transparencia. Pero Mérida ha tenido cultura ciudadana, en general ha tenido cultura, mucho más que otras ciudades. Si la comparamos con algunas otras, en Mérida ha habido más ejercicio de ciudadanía que en otras ciudades, en los Andes. Los Andes son un reservorio en Venezuela de cultura. Nosotros tenemos un poco menos de caribeño que el resto del país. Eso es algo importante. Nosotros tenemos más de chipchas, de indios de la montaña que del llano. Me refiero a los andinos. Pero el que llega a Mérida, aunque sea de por allá, recibe ese aprendizaje de la ciudad. Lo decía Mariano Picón Salas, que Mérida es una lección estética, ¿no? De modo que el ciudadano tiene que ser muy activo en tiempos de crisis a los que podamos. Pero la obligación esencial ahorita es mantener Ahora, y si uno quiere mantener la ciudad en las mejores condiciones en esta situación de crisis tan espantosa en que vivimos,
¿qué consejo le das tú al merideño? O sea, ¿cómo defino yo como merideño, o como habitante de Ejido, o de cualquier municipio que nos esté viendo en este momento? O sea, ¿qué debo hacer yo para escoger al mejor candidato? O sea, veo su trayectoria, Pero es que su ahorita plan no de hay, no hay gobierno. mucha opción, porque solamente hay Ajá. dos. Ok. Prácticamente hay dos. En casi todos los municipios hay dos. Hay dos. Ok. Sí, con opciones de poder, con opciones de ganar. Y el que no se mide en primaria, O vota por el gobierno o vota por el candidato que no es del gobierno. No tiene más que opción. fue electo en primaria. Que fue electo. Pero hay gente que está fuera de las primarias. Sí, no, hay gente que hay gente que fue. Mira, yo conozco algún concejal, algún candidato a alcalde que también fue candidato a gobernador, que es mi amigo. Pero él tiene que saber que en las actuales circunstancias eso es una necedad. Como también hay uno que es una amenaza para Mérida. Yo no sé si. Sí, no, Mejor no lo nombremos. pero es que uno en este mundo de guisos, porque hay que aterrizar en el terreno de las realidades. de las verduras. O sea, aquí a la gente le gusta el pimentón, el tomate, las dulces. Hay que hay guisos, entonces guisan a este, guisan al otro. Yo escogería mi mejor opción. Exacto. Ahora, como ciudadano, lo primero que yo voy a hacer es ir a votar por mi mejor opción. En segundo lugar, tratar de colaborar con él, ofreciéndole lo poco que yo pueda tener. Es decir, mi experiencia, eso que hicieron que ustedes me trajeran a este programa, pues yo se lo pongo a la orden del alcalde, del que llegue, porque es mi alcalde. Y luego, hacer lo que cotidianamente tenemos que hacer todos. Ser buenos ciudadanos. No ponernos muy nerviosos. Si no nos vamos a ir de este país, no nos podemos poner nerviosos. Claro, a veces cuando uno hace mercado, yo me deprimo. Yo casi que tomo Valium después que hago un mercado. Pero esas son las circunstancias bajo las que nos estamos obligados a vivir ahora, por obra de una enorme equivocación histórica que tendrán que pagarla, porque no es posible que nos hayan obligado a vivir en estas circunstancias, cuando ellos sí tienen la posibilidad de irse a esos grandes centros de lo lúdico en Las Vegas y no sé dónde, y uno lo ve por las redes sociales. Sí, porque están viviendo de la miseria de nosotros. Rector, se nos acaba el tiempo, queda un minuto, palabras finales. No, simplemente expresarle a todos quienes nos han seguido en Visión Universitaria con respecto al tema de la participación en los pocos espacios o muchos espacios que podamos tener. Hay una realidad, y una realidad que está asignada simplemente, como lo dice la Organización de Naciones Unidas, aquí no hay una crisis humanitaria, aquí hay una emergencia compleja. Hay crisis humanitaria, política, económica, social, de cualquier tipo. Ahora, usted tiene varias opciones. Una de las opciones es que usted salga a la calle a protestar violentamente. Esa es la peor opción, porque nosotros somos, en primer lugar, pacíficos, y en segundo lugar, no tiene sentido que nosotros salgamos a pelear. ¿Pero a pelear con quién? Con nuestros propios hermanos. Eso no tiene sentido. Entonces, no nos queda de otra que aprovecharnos de, como ya muy bien lo ha dicho Fortunato, aprovecharnos de cualquier espacio que nos permitan, a pesar de cualquier cantidad de problemas que nos puedan imponer. Mire, el CNE a mí me mandó a votar en Mucumbarila, que yo creo que debe ser un récord Guinness, un centro de votación de 30.000 personas. Debe ser un récord Guinness. Yo no sé si es que el CNE quería aparecer en el libro de los récord Guinness o simplemente quería que no votáramos. No, mire, a mí me mandan a votar a Mucuchí y si tengo que caminar hasta allá, caminaré para ir a votar. Pero hay que ir a votar. Claro. O sea, hay que demostrarle que somos efectivamente mayoría. Y como el voto hay que cuidarlo, ser buen ciudadano no es solo ir a votar, es quedarse en la mesa y vigilar tu voto, porque no te puedes dejar engañar. Así es. Tienes que quedarte allí y esperar hasta el acta final y que realmente voten los que estén en la cola, que no hayan votos fantasma o votaron los muertos. No, nada de estas cosas. Así es. Mira, y pequeñita, chiquitica, sin garbanzo, lo que sea, las hallaquitas hay que hacer. Porque aquí viene la Navidad y uno no puede perder tampoco ni la esperanza ni la alegría. Insiste el cardenal Baltasar Porras siempre en eso, en que no nos dejemos robar la esperanza bajo ninguna circunstancia. Profesor Fortunato, muchísimas gracias por habernos Gracias acompañado. a ustedes por esta oportunidad. Doctor. Muchísimas gracias, Nelson. Amigos, llegamos al final de Visión Universitaria por el día de hoy. Fue un gusto para todos nosotros haberlos acompañado. Será hasta la próxima.